La primera de las ponencias, yo creo que a mí me gusta mucho cómo ha quedado la jornada, porque la primera de las ponencias es un poco, es como la más potente, quizás por la experiencia de solvencia en estos temas tienen estas dos personas. Miquela Gilansoni, no sé si lo estoy diciendo bien, perdóname. Bueno, ella es arquitecta de formación, es consultora y todo su posgrado lo ha desarrollado en torno a la ordenación del territorio, pero tiene también experiencia en inventariado de caminos públicos, que quizás sea una de las claves de estos temas que estamos hablando. Y además tiene una sensibilidad, creo yo, de estos temas especiales, porque de hecho ha escrito 2 libros sobre senderismo, incluso enfocados, si no me equivoco, a personas menores. Por lo cual es un equilibrio entre técnica y saber de caballo. Gregorio Corral es una persona con una amplísima experiencia en estos temas, es secretario de la Asociación Sevillana de Defensa de los Caminos Públicos, pertenece a la Plataforma Ibérica también, Ecologistas en Acción, y bueno, seguro que lo que diga tendrá cosas muy interesantes, más que nada por su implicación en estos temas y por la experiencia que tiene. Hola, de nuevo. Como os decía, soy Gregorio Corral, pertenezco a una asociación en Sevilla, ASEDECA, Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos, que, por lo que estoy oyendo, estamos en la línea, ¿no? La alegría es ver un auditorio tan numeroso, sinceramente. La vez anterior fue en Peñaflor, hace ya unos años. Estuvimos allí Manolo Trujillo y alguno más, y aquello fue el embrión de esta comarca, y me da mucha alegría que esto haya aprendido, y os puedo asegurar, por pertenecer a una plataforma ibérica de los caminos públicos, la PIC, que esto está saltando desde Galicia a Baleares, Canarias. Esto es un boom. Hay gente que se ha descubierto después de la pandemia que el campo está ahí, y resulta que sí, que efectivamente. No me voy a extender más en ese tema, pero ajustándome el horario, quería hacer una mención. Cuando hablamos de caminos públicos hay que separar seriamente lo que son caminos públicos dependientes de las comunidades autónomas, que son las vías pecuarias, y caminos públicos que son dependientes de los distintos municipios, los ayuntamientos. El problema que por ley, todos los ayuntamientos deben de tener inventariados sus caminos. De igual manera que tienen la calle real, la calle tal, la plaza no sé cuánto, el municipio no se termina aquí. Ya lo han dicho anteriormente, los grandes olvidados son los caminos. ¿Qué ocurre? Si no se usan, me los quedo. Así de sencillo. El gran problema es la usurpación. Bueno, pues oye, es que existen leyes que no se cumplen. Entre ellos los ayuntamientos. Pensar que hay el 72% del territorio español, el 72% español, son ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes. Fijaros qué porción del pastel rural tienen trabajo. Cuando hablamos de Andalucía, estamos hablando de que solo en vías pecuarias tenemos más de 31.700 kilómetros para poder transitar, y solamente se puede hacer en 3.000 y pico. Nada más. El resto está usurpado. Estamos hablando de cantidades enormes. En Andalucía, porque claro, es muy difícil el siguiente dato aquí, esto que os acabo de dar son datos de la Junta de Andalucía, que por cierto es difícil conseguir esta información. En fin, sería muy extenso hablar de ello. Pero cuando hablamos de Andalucía en caminos provinciales, o sea, caminos comarcales, caminos pertenecientes y dependientes de los ayuntamientos, estamos hablando de más de 500.000 de kilómetros. Son muchos kilómetros sin inventariar. Ese es el gran problema. Si yo a mí nadie me puede decir luego lo que han dicho anteriormente: me como 2 metros de la calle o me como un trozo de la plaza. Oye, hemos asistido no a mucho que ha habido usurpaciones por ley, como son las inmatriculaciones. Algunos ayuntamientos se han encontrado
que tal plaza o tal no sé qué pertenecía a... Bueno, pues resulta que, sorpresa, hay que ponerse las pilas. Me decía en una manifestación que hubo en Huelva, un alcalde me decía, es que no hay dinero. Bueno, eso es un pretexto. Y le dije, por ley estáis obligados a tener un inventario, por ley, no lo cumplís. Digo, estáis obligados, ojo con lo que voy a decir, porque se quedó sorprendido, estáis obligados por ley a subvencionar o pagar la fiesta del pueblo. Se quedó pensando y dijo, no estáis obligados por ley, se hace. Pero sin embargo estáis incumpliendo la ley en otro aspecto. Y le hacía mención a un pueblo chiquitito de Badajoz que estuvieron 2 años, muy pequeñito, estuvieron 2 años sin fiestas patronales porque ese dinero se hizo para un inventario. Justo. ¿Vale? Bueno, deciros que no estáis solos. Nosotros llevamos mucho tiempo, estamos hablando de décadas detrás de estos objetivos y esto sigue aprendiendo. Esto es hongos que van creciendo y da mucha alegría que ciudadanos como todos los que estamos aquí queramos que se cumpla la ley y que todos disfrutemos de lo que es de todos, sin más. No pretendemos quitarle a nadie en definitiva, alguien se ha apropiado, pues oye usted, retranque, haga lo que proceda y vaya a sus espacios. Los inventarios proporcionan una seguridad jurídica. Los caminos públicos deben de ser, como ya he dicho, un afán de los ayuntamientos. Hoy nos llaman a nosotros como organización, sabéis que proliferan mucho las casas rurales, un alojamiento rural. ¿Y qué ocurre? Quieren dar servicio a ciertas personas que dicen, oye, yo tengo un alojamiento precioso, sé que por aquí pasa un camino público, pero está cortado, a ver en qué nos podéis ayudar. Ay, amigos, es que nos encontramos con ese gran pastel. Aquí entramos todos. Si lo hacemos de forma ordenada y ajustándonos a la ley, vamos a tener muchos problemas, sí, pero no hay otra. Como ya vamos un poquillo pillados de hora, ya solamente quería deciros que hay un libro que habla de todo esto. Bueno, quizá mi compañera luego haga mención, que es de un amigo nuestro, que es Javier Campillo Beset, donde explica totalmente todo esto de forma amplia. Y yo no tengo nada más que comentar por ajustar en el horario. Ha sido un placer y me da mucha alegría de tener ciudadanos preocupados por el bien de todos, el bien común y, por supuesto, por los caminos públicos. Muchas gracias. Cada uno se... Claro, tiene su ordenador, una manera. Mira, yo aprovecho. Mira, tío, a bajas alturas, aparte que tengo una voz que normalmente no necesita de micrófono. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización. De verdad, yo también soy parte de ASEDECA, estamos encantados de ver a tantísimo público y tantísimo impulso hacia esos temas que tanto nos preocupan. Mi nombre es Miquela. Antes de que todos os quedéis pensando si soy argentina o de dónde, creo que ya ha quedado claro que soy italiana. Llevo aquí más de 20 años, vengo de la zona de los Alpes, así que bueno, pues tengo mi trayectoria de caminante por allí y bueno, pues he seguido aquí también. Pertenezco a ASEDECA. ASEDECA a su vez hace parte de la PIC, la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos, a la que desde ya como plataforma os invitamos a entrar y a participar.
La plataforma, su principal actividad es una vez al año una reunión de todas las asociaciones a nivel nacional y se tiene en varios puntos de España, creo que vamos por la 12ª. Por la 12ª, y entonces, bueno, pues estáis invitados, hay ponencias bastante muy interesantes de todo ese tema y sobre todo hay un compartir, a mí me pasa eso, a mí me pasa lo otro, yo he encontrado esa solución y yo he encontrado esa otra. Entonces, son todas asociaciones realmente, no hay, es igual como vosotros, o sea, sociedad civil que es más sensible a esos temas y se empeña para defender lo que es lo nuestro. Entonces, la pregunta fundamental es ¿por qué nos interesan los caminos? Los caminos antes tenían una función a lo largo de muchísimos siglos, hasta, digamos, los años 50 del siglo pasado, que era, obviamente, de tránsito de personas y de ganado. Los que veis ahí en el medio son 3 pastores sorianos que nos encontramos haciendo un trabajo sobre la Cañada Real Soriana Oriental y lo encontramos al borde de la carretera, le preguntamos, bueno, así para charlar, y nos contaron que ellos iban desde la Tierra Alta de Soria a Córdoba. O sea, venían aquí, se quedaban en los Pedroches y supieron decirnos cada día el itinerario que hacían, cada etapa, cuántos kilómetros, o sea, perfectamente. Tardaban, si mal no recuerdo, 40 días en bajar y 35 en subir porque ya querían volver a ver a las mujeres, entonces se dejaba más. Aquello era más rapidito. Todos nacían en la misma época del año porque solo estaban en el pueblo durante... O sea, es aquello increíble, ¿no? Y nos lo explicaron muy bien. Y nos dijeron también que en cuanto pudieron dejar el oficio, sin dudarlo ni un solo segundo, lo dejaron y se fueron a fontanero, a camionero o a lo que hiciera falta, ¿no? Entonces lo recordaban con mucho cariño, pero de romántico tiene lo justo, ¿eh? La transhumancia de romántico tiene lo justo. Entonces, bueno, antes tránsito de personas y de ganado, ahora porque nos interesan los caminos. Todavía hay la asociación, seguramente la conoceréis, Transhumancia y Naturaleza, que hace movimiento de rebaños de oveja, pero bueno, o sea, fundamentalmente la transhumancia más o menos es ya muy minoritaria, la transterminancia, que es en la misma montaña de arriba abajo, aprovechando los diferentes pisos climáticos, pues poca cosa también. Entonces, bueno, pues nos interesa por una serie de derechos constitucionales que se ligan a los nuevos usos que tiene esa red de caminos y de vía pecuaria. El primero es el derecho a la salud. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio... se reconoce el derecho a la protección de la salud, artículo 43 de la Constitución. No hace falta que os lo explique porque habéis pasado la pandemia igual que yo. Yo vivo en Sevilla y cuando la limitación era estar en el término municipal, empezamos a desesperarnos, yo, un grupo de amigos y unos pocos de niños, porque el término municipal de Sevilla es una pesadilla que prácticamente no existe, no había camino, no había espacio, río arriba, río abajo, muy bien, pero un poquito. Vosotros, desde luego, desde aquí, muchísimo más afortunado, pero bueno, pues os habréis dado cuenta de muchísimas cuestiones, ¿no? El segundo derecho constitucional que tenemos asociado al camino, artículo 45, es lo del medio ambiente saludable. Todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente saludable. El medio ambiente saludable cuando funciona, cuando es funcional. Entonces veremos también como Vía Pecuaria y Caminos pues tienen una función en que ese medio ambiente sea saludable, sea funcional y sea un ecosistema que funcione. Por otra parte, el derecho al paisaje, no sé si conocéis el Convenio Europeo del Paisaje, se firmó en el año 2000 en Florencia, España lo ha suscrito en 2004-2006, no lo recuerdo,
tenemos derecho a nuestros paisajes, nuestros paisajes son donde reside nuestro cariño, es decir, aquí tenéis varias fotografías, lo habréis visto, se está señalizando de todo, todos señalizan todo, quizás haga falta algo de coordinación. En Andalucía tenemos una ley de senderos que habla de los senderos homologados, los de grande recorrido, pequeño recorrido, senderos locales, bueno, pues todo eso seguro que lo conocéis, también hay sendero homologado para bicicleta, también hay senderos ecuestres, en fin. Evidentemente todos nos hemos dado cuenta de que la ciudad está muy bien, que el turismo de ciudades, de convento, de iglesia, perfecto, pero que la gente quiere ir al campo, disfruta del campo y quiere una experiencia en el campo. No es solo ir allí al pueblecito a comer lo que es de tercies, sino también pues darse su paseo. Entonces eso ha sido un impulso muy grande y yo diría que el mayor hacia la recuperación de esos caminos que mientras tanto, digamos entre los 50, 60 y los años 90, 2000, pues han tenido un periodo de bajón, podríamos decir, ¿no? O sea, de uso bastante escaso. Y luego, y sobre todo, y eso siempre lo recuerda Manuel, un compañero y amigo nuestro que es de Amigos de los Caminos del Castillo de la Guarda, es un derecho constitucional per se. O sea, la libre circulación por el territorio español es un derecho en sí, y es nuestro. Por supuesto, yo no tengo derecho a entrar en tu casa, y tú no tienes derecho a entrar en la mía. Pero los dos tenemos derecho en ir a la plaza del pueblo. Y un camino es igual que una calle o una plaza del pueblo. Tiene la misma consideración y efecto legal. Entonces, yo tendré derecho de visitar y de circular por lo nuestro, ¿vale? Aquí no se trata, como decía el compañero, de quitarle nada a nadie. Ese no es el objetivo. Pero lo nuestro sí, tenemos derecho a disfrutarlo. Bien, entonces, en este marco, ¿qué es lo que tenemos a disposición? También, como ha dicho Gregorio, hay dos grandes paquetes, digamos, tres, de infraestructura de camino. El primero son las carreteras, que no nos conciernen, el segundo son las vías pecuarias y el tercero son los caminos públicos. Las vías pecuarias... Esa diapositiva yo siempre la pongo porque, bueno, pues no está de más un poquito de historia. Las vías pecuarias españolas son un ejemplo único en el mundo. Tienen 600 años de historia, bueno, no, sí, desde el 1200. Y las vías pecuarias servían para el desplazamiento de ganado entre el norte de España y el sur. ¿Por qué? Sobre todo por el tema de las ovejas, porque en España era un monopolio. En el siglo XIV se llega a hacer literalmente la oveja merina, que da más lana y de mejor calidad, y aquello es el gran negocio de los reyes de Castilla. Pero ya es un ingreso de dinero impresionante. Entonces, claro, es necesario hacer que ese tránsito sea factible. Entonces se crea el honrado Consejo de la Mesta, que veis el logo allí, bueno, el emblema ahí a la derecha, y son todos una serie de derechos de paso, pero no solo eso, derecho de paso y derecho de pasto, es decir, una vez que un rebaño llegaba aquí a Los Pedroches, a una dehesa, al año siguiente podía volver. Entonces, claro, o sea, da la importancia de ese lobby que había de pastores que tenían una influencia, una importancia muy grande en el Reino de Castilla y lograban imponer sus derechos por encima de todo lo demás. En el siglo XVIII hay más de 3,5 millones de reses, es decir, realmente algo impresionante. Estaba prohibida la exportación de oveja merina, era un monopolio, es decir, era algo realmente muy importante. Luego al final pues se dice que un rey le regaló a una reina cuando se casó un rebaño y ahí ya se nos deshizo todo el monopolio. Pero bueno, hasta el año 1836 el Consejo de la Mesta permanece y permanecen todos esos derechos. Las vías pecuarias, ahí la podéis ver, son 138.000 kilómetros
Se suele decir 125.000, pero un compañero nuestro, Hilario Villavilla de Madrid, la ha calculado mejor y dice que son hasta 138.000 kilómetros de vías pecuarias, lo cual significa el 1% del territorio español, que es grande, España. ¿Por qué? Porque las vías pecuarias, aparte de una longitud de 800 kilómetros, tenían un ancho muy importante porque servían, porque a la vez que se movía el rebaño, las ovejas tenían que comer. Entonces las cañadas reales, que son 8, si mal no recuerdo, que son las que veis ahí en el mapa, tenían un ancho de 75 metros. Entonces, eso supone pues toda esa superficie, ¿no? Asociadas a esa vía pecuaria, que también lo veis puesto ahí, había puertos reales, que es donde cobraban los tributos de esas migraciones, edificios de esquileo, contaderos, lavadero de lana, barcas, puentes, vados, abrevaderos, descansaderos, fuentes, apriscos, cercados, cabañas, mojoneras. Eso era una infraestructura comparable a lo que es ahora una autopista con su gasolina, con sus hoteles, con sus sitios de paso. O sea, era algo realmente destacable y que funcionaba perfectamente bien, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Yo creo que se calcula que el 25% ya se ha perdido, no por otra cosa, la mayoría se han transformado en carreteras. Claro, o sea, es que aquello ya era dominio público, comunicaba muy bien lo que estaba comunicando, muy bien hasta cierto punto porque la lógica era diferente. Como iban buscando pastos, muchas veces iban por cumbre, no eran, las ovejas son más ágiles que un coche, pero bueno, más o menos se han utilizado para carreteras, sobre todo, han sido anegadas debajo de embalses y luego todos tendréis en la cabeza seguramente alguna zona donde de repente hay una carreterita y casita, han sido ocupadas por viviendas, por residencias, a veces de manera ilegal, otras veces no. O sea, tenemos casos, por ejemplo, uno que conocemos en la provincia de Cádiz, donde fue la propia repoblación franquista la que dijo, oye, poneros aquí, que eso es nuestro. Entonces, la mayoría de los casos, pues bueno, pues sí, son ocupaciones, son usurpaciones, pero hay casos históricos de ocupación. Eso se vuelve complicadísimo porque son dos usos que no son compatibles. Por ley no son compatibles, pero claro, ya la gente, las personas llevan ahí 20, 30, 40 años, tienen consolidados sus derechos y el tema de la vía pecuaria y de la ocupación y de las usurpaciones es francamente complicado. Y por último, simplemente ocupados por los cultivos, ya no pasa el rebaño, ya no me hacen falta 75 metros, pues dejo un carrilito de 5 en el medio y 30 para mí y 30 para ti. Podemos hablar de muchas cosas y ahora ya la vamos a ver, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues al fin y al cabo a mí, para mi tránsito con 5 metros tengo y tampoco, pero si entendemos que son corredores ecológicos, ya sí me hacen falta de nuevo los 75, ¿no? O sea, depende siempre de las funciones que asignemos a las cosas. Y la otra grande bolsa es la bolsa de los caminos públicos, que me decía Gregorio que yo tengo una memoria pésima. ¿Cuántos son? ¿Perdón? ¿Cuántos kilómetros eran? 2 millones. Bueno, se calcula, porque sí se sabe ese dato que acaba de dar Michela respecto a las vías pecuarias de 137.000, pero sabíamos que hace 80 años se calculaban en 180.000. Solo vías pecuarias. Pero cuando estamos hablando de caminos públicos que no son vías pecuarias, nos podemos perder. Claro. Estamos hablando de 2 millones de kilómetros. Obviamente hay miles de tipos de caminos, los caminos reales, los caminos vecinales, es decir, entre núcleos, los caminos de herradura, por donde podían pasar los caballos, los caminos de sirga, que son los dos al lado de un canal que servían para tirar los barcos, las sendas. Aquí la terminología no es homogénea, depende de la comunidad autónoma, depende de las costumbres, a veces se llama vereda a un sendero, otras veces se llama
en fin, no queda claro, ¿no? También en los mapas topográficos nacionales pues van cambiando los nombres, pero bueno, pues más o menos, en definitiva, caminos por donde podía pasar un carro, una caballería, o sea, un caballo, y por donde simplemente pasaba una persona, ¿vale? Vale, entonces, esta es, digamos, la parte, bueno, solo un apunte muy breve. ¿Cuándo un camino es público? Esa es la gran pregunta. Un camino es público solo y sobre todo cuando tiene un uso público. ¿Qué significa un uso público? Significa, en primer lugar, un uso compartido. Por ejemplo, el camino que va a la ermita, público. Es un uso colectivo, pasa más de una persona, ¿no? Y sirve a mucha gente. Un camino que va a un antiguo molino, público, evidentemente, allí pasaba más de un propietario, iban a una razón. Un camino que va a un río y luego hay un vado, público, seguramente. Un camino que va de un pueblo a otro, evidentemente público. Un camino que va desde otro camino a una finca privada y muere en el cortijo, en la casa de la finca, y solo pasa por una finca propiedad de un señor, muy probablemente será privado. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, lo importante es el uso público, que tengan un uso público, porque la titularidad pública emana de esa situación de dedicación al uso público, consolidada en el tiempo por la vía de la prescripción inmemorial. Es decir, ¿tenemos título de propiedad de nuestras calles? No. ¿Tenemos título de propiedad de la Plaza Mayor del pueblo? No. Nadie ha escriturado eso. Igualmente, ¿tenemos título de propiedad de los caminos de nuestro término municipal? No. No lo hay. No lo hay, simplemente la prescripción inmemorial, es decir, que no significa ir al Jurásico, simplemente que las personas del pueblo recuerden que por ahí se ha pasado siempre y nunca ha habido ningún problema, por un lado. Y por el otro lado, la cartografía histórica, ¿vale? Ahora nosotros estamos haciendo el inventario de Fuente Carretero, que está aquí al lado, que conocéis, ya hemos hecho el de Fuente Palmera. Hay un mapa de 1794 de Carlos III, pues evidentemente, ¿no? Hay una cartografía histórica, salen perfectamente reseñados los caminos, pues eso, de los que hay evidencia, son caminos públicos. ¿Por qué? Porque el topógrafo que hacía los primeros mapas topográficos nacionales no perdía el tiempo en dibujar caminos privados, o sea, dibujaba los principales. Entonces, cartografía histórica y testimonio de la gente es suficiente para que se diga si efectivamente ese camino es público, porque tiene un uso colectivo desde, se suele decir 99 años mínimo, pero vamos, esos son números un poco absurdos, no queda claro. Hay sentencias en ese sentido, ¿eh? No lo digo yo, lo dice un juez frente a unas peleas entre varios. Pues sí, los caminos públicos lo son por esto y por el otro. Cosa completamente diferente son las vías pecuarias. Eso no tiene nada que ver. Las vías pecuarias necesitan del acto de clasificación para que se le imprima el hecho de que son un dominio público. Antes de tener ese acto administrativo que se llama acto de clasificación, no son dominio público. En Andalucía, el 99% de las vías pecuarias tienen un acto de clasificación. El problema es que no están deslindadas. Y entonces, como no se sabe por dónde pasan exactamente, pues no se pueden reclamar. Porque sí, sabemos que hay un dominio público. Está el acta de clasificación, pero anda por ahí. Entonces, claro, muy difícil. ¿Por ahí dónde? Ahí, nosotros estamos hartos de ver acta de clasificación con cartografía que evidentemente no cuadran. Entonces, muy difícil de defender. Pero la diferencia es esa, ¿no? Los caminos públicos por su uso público, las vías pecuarias por ese acto administrativo. Los propietarios de los caminos públicos son los diversos entes públicos,
sobre todos los ayuntamientos, pero no solo ellos. Hay caminos de las diputaciones, hay caminos de carreteras, hay caminos de la Confederación Hidrográfica, ¿vale? Son todos entes públicos, pero son propietarios. Y el único propietario, entre comillas, de la vía pecuaria es la Junta de Andalucía. Entonces, sobre las vías pecuarias, el ayuntamiento no puede decir nada, pues es competencia de la Junta de Andalucía. Hecho que no quita que encima de una vía pecuaria haya un camino vecinal. Y ahí, bueno, ya empiezan la... Y veréis aquí esa imagen, hay unos mojones, en fin, que en principio están deslindados. Y ahora ya brevemente, porque yo creo que ya me he pasado de tiempo, ¿qué pasa si desaparece? Muy bien, lo tenemos, pero ¿qué pasa si desaparecen? Hay tres grandes tipos de injusticia. La primera es la injusticia social, que es el resultado de excluir o disuadir a cualquier persona de ejercer sus derechos y de utilizar o beneficiarse de las vías públicas. Es decir, no puedo usar algo que también es mío, así de fácil. Hay una injusticia intergeneracional, es decir, cada camino que ahora perdemos en nuestra generación no se lo podremos transmitir como patrimonio a nuestros hijos, lo perdemos para siempre, y ahora nuestra generación y la anterior, digamos que hemos perdido bastante, ¿vale? Entonces claro, le estamos quitando parte de su herencia, le estamos quitando parte de su herencia colectiva, porque es muy difícil luchar por los caminos, porque estamos todos muy ocupados, pero bueno, por eso aquí estamos, ¿no? Para que no pase eso. Y lo último, la injusticia entre especies, que es un poco lo que estaba mencionando. Los caminos públicos vía pecuaria lo usamos nosotros, pero lo usan más especies. Lo usan los animales para poderse desplazar, incluso para poderse reproducir. Es decir, que la vía pecuaria, que son zonas donde no están colapsadas por el uso agrícola tan intensivo que hacemos, pues son zonas de descanso donde se pueden criar pues anfibios en los abrevaderos, avifauna, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente ya eso sí que está muy estudiado, son corredores ecológicos porque permiten el movimiento de especies entre distintos ecosistemas, al igual que los ríos. Los dos grandes corredores ecológicos del territorio son los cursos fluviales y las vías pecuarias. Entonces es muy importante que permanezcan, al ser posible, con sus anchos. Y concluyo, nos doy 4 ideas. A desalambrar es, como vosotros, la plataforma en defensa de los caminos públicos de la ciudad de Córdoba. Son una superpotencia, son la superpotencia nacional en defensa de los caminos públicos, y tienen una página web con muchísima documentación, ¿vale? El presidente de la Plataforma Ibérica de los Caminos Públicos es de Córdoba. La segunda web es la PIC, la Plataforma Ibérica de los Caminos Públicos, a la que pertenecemos la mayoría, bueno, yo creo que todas las asociaciones en defensa de los caminos a nivel nacional. También hay varias webs y está muy bien. La Biblia de cualquier asociación en defensa de los caminos públicos es el Libro de los Caminos, que se llama así, de Xavier Campillo, que ya ha mencionado Gregorio, que vive en Barcelona y es catedrático de geografía, y bueno, pues es el máximo experto en inventario de caminos públicos y en pericias para la titularidad pública de los caminos. Y tiene un libro muy sencillo, no obstante la profundidad del texto, pero muy sencillo y muy fácil de entender. No es muy fácil de encontrar, pero vamos, nosotros lo tenemos, si lo necesitáis, pues. Y por último, la guía práctica sobre el proceso de registro de un camino público, de Javier Ramos Bejarano y José Antonio Ramos Blázquez. José Antonio es alcalde de Santa Ana la Real, que es un pueblo de la provincia de Huelva, que se ha empeñado en y poner en valor y registrar en el catastro a todos los caminos de su ayuntamiento. Lleva un tiempecito, no os voy a decir cuánto,
por no desanimaros, pero lo está logrando. Un pueblo de 600 habitantes. Sí, pequeñísimo. Un pueblo de 600 habitantes, absolutamente rural. Creo que ahora tiene un bar. Quiero decir, con el presupuesto mínimo, pero ha puesto una partida presupuestaria todos los años en su partida presupuestaria para los caminos, y todos los años, poquito a poco, pues va adelante. ¿Vale? No es necesario registrar los caminos en el registro de la propiedad, ¿vale? Con tener el inventario y tenerlo puesto en valor va más que de sobra para un ayuntamiento. Pero, bueno, él se ha empeñado y quería que fuera del ayuntamiento. Entonces ha hecho un trabajo estupendo y en ese libro un poco lo describe. Y por último, a nivel de cartografía básica, por si tenéis interés en ver un poco, bichear y todo eso, el IGN es el Instituto Geográfico Nacional. Hay un visor de cartografía con, entre otras, el primer mapa topográfico nacional de 1915, escala unos 50.000, precioso. La REDIAM, que es la Red de Información Ambiental de la Junta de Andalucía, que tiene toda la información sobre vía pecuaria, la acta de clasificación, bueno, han colgado muchísimo material últimamente, y tiene también un visor de las vías pecuarias, las clasificadas y las deslindadas. El IECA, que es el Instituto Estadístico de Cartografía de Andalucía, tiene muchísima cartografía, por supuesto, y tiene un apartado entero de cartografía histórica muy bueno también, con buena parte de la cartografía histórica que podéis encontrar. Y Catastro, la sede virtual del Catastro, últimamente ha colgado también las series históricas de Catastro, no de todos los municipios, van poco a poco, pero ya han colgado una buena parte, y igualmente puede ser, es una fuente muy, muy interesante. Y luego, por supuesto, los archivos municipales y los archivos provinciales, ¿vale? Estas son, por si tenéis interés. Yo he ido un poco rápido, ese es mi mail. Si me queréis contactar para cualquier cosa, pues estamos a disposición, sobre todo como SEDECA, apoyando en lo que podamos. Nos comentaba Aníbal el tema de formación, ya hemos hecho algunas cosas. Es verdad que a veces el tema de los caminos entra un poco en cuestiones técnicas un poquillo pesado, pero lo más importante es lo que os he comentado: el uso público o el acto de clasificación sea una vía pecuaria. Con eso podéis reclamar a todos los ayuntamientos y a todos los entes públicos lo que queráis. Bueno.